Queridos hermanos, hoy hemos escuchado en el Santo Evangelio, diríamos una de las páginas más hermosas de toda la Sagrada Escritura y particularmente del Evangelio. Escuchamos a Jesús nuestro Señor en diálogo con el Padre Celestial, en oración, y con una oración de gratitud, porque Dios ha revelado los grandes misterios de su eternidad, de su sabiduría, de su bondad y de su poder, de una manera sencilla, a través de Cristo, hecho hombre, humilde, pobre, obediente, cosa que resulta muy difícil entender para mucha gente de su tiempo y para nosotros. Y es que el pueblo de Israel esperaba el Mesías. El Mesías es el ungido, el enviado de Dios para redimir a su pueblo de las distintas adversidades, de las distintas dificultades, como por ejemplo la invasión casi constante de pueblos poderosos, Asiria, Babilonia, Grecia, Roma. Continuamente los pueblos poderosos suelen imponerse y hacerle la vida imposible a los que no tienen mucha manera de defenderse. Yo me imagino, por ejemplo, ahorita Rusia y Ucrania, ¿no? Y algunos otros que no conozco con más detalle, pero que parece siempre la suerte en contra para el pobre y el exceso de poder de los fuertes, de los ricos, ¿no? Por eso en tiempos de Jesús todos esperaban al Mesías, pero algunos tenían idea de que el Mesías podría ser pues un gran general que los liberara de la opresión y el dominio del Imperio Romano. Querían ver fuerza, querían ver poder, como frecuentemente lo demostraban los reyes de los pueblos vecinos. Dicen que cuando ellos ganaban alguna batalla, aunque el rey no hubiera ido a la batalla, cuando llegaban de regreso sus ejércitos, el rey se paraba al frente a la entrada del pueblo, con su cabalgadura de lujo, con sus servidores, con todas sus expresiones de poder, y entraba como quien dice victorioso a su pueblo, demostrando quién es el que manda, quién es el que tiene poder, quién es el que dirige. Algo así seguramente esperaban muchos judíos. Alguien que los liberara de la esclavitud, o no de la esclavitud, pero sí de la opresión del Imperio Romano. También hay otros males que aquejan al pueblo. Por ejemplo, los maestros de la ley, dice el Señor Jesús, se han apoderado de la cátedra de Moisés. Se han puesto ellos como sabios, como guías, como maestros del pueblo, y dice Jesús, hacen cargas muy pesadas para el pueblo con la aplicación de la ley, cosa que ellos ni siquiera con un dedo quieren tocar. La ley misma fue originalmente un signo de pertenencia entre Dios y su pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y el signo de pertenencia al pueblo es la observancia de la ley de Moisés. Pero luego en tiempos de Cristo, la ley se ha vuelto muy complicada, porque cada gobernante en turno la acomoda a su conveniencia, como nuestra Constitución, por ejemplo. ¿Cuántas reformas tiene la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos? Ya no hablemos de 1857 y de 1917, de entonces para acá, ¿cuántas reformas se han hecho a la Constitución? Y todo
de acuerdo a la conveniencia de quien está en el poder. Las leyes electorales, siempre favoreciendo al que está arriba. La reforma judicial, para que los jueces estén al servicio de la autoridad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que su única tarea parece ser defender al gobierno, ¿no? En fin, la ley que está hecha para bien de la comunidad, para servicio del pueblo, para la armonía y unidad entre todos, se convierte luego también en un instrumento de opresión. Cada vez las leyes son más difíciles para que nosotros podamos tener, por ejemplo, una buena jubilación. Antes decían, trabajas toda tu vida laboral, ¿verdad? Y cuando te retiras con tu salario de jubilado, puedes vivir como si estuvieras trabajando dignamente. Hoy con tantas reformas, que si los afores, que si la ley diferente, que si las reformas de la ley del ISSSTE, en fin, hay una gran inseguridad para quienes llegando a la edad del retiro, pues quién sabe. Y luego hoy también con un pensamiento, pudiéramos decir, socialista, donde algunos trabajan, producen, pagan impuestos, pero tienen casi toda la ley del SAT en contra. Para que otros, que no trabajan, reciban tranquilamente su pensión. Y no me refiero a los ancianos, no. Muchos jóvenes, muchas personas en edad adulta con distintos programas recibiendo lo que no les ha costado. Bueno, es la ley que depende de quien está en el poder para que esa ley se acomode. En tiempos de Jesús también los escribas han hecho la ley una carga opresora para el pueblo de Dios, y ellos anhelan un liberador. Por eso se imaginan un Mesías poderoso. La misma religión, en el templo, algunos han hecho negocio. Por eso Jesús entra como rey, pero humilde, en el burrito el domingo de Ramos, pero eso no le quita su humildad, que también agarre su látigo y ponga en orden a los que han convertido el templo en un mercado o en una cueva de ladrones. Porque algunos se han servido del templo, se han servido de la religiosidad, se han servido de la fe y devoción del pueblo para oprimirlo. Por eso esperan también que sea el Mesías como un sacerdote ejemplar, que esté de veras al servicio de la santificación del pueblo de Dios. Cuando Jesús viene, nace en la humildad del pesebre de Belén, nace y vive o crece en la humildad de la Sagrada Familia, y luego pasa su adolescencia y juventud como el hijo del carpintero. Cuando finalmente Jesús empieza a predicar y realiza algunos milagros, los paisanos dicen, ¿y de dónde sacó ese poder? ¿Dónde aprendió esas artes? No lo pueden aceptar, no pueden reconocer. Inclusive algunos piensan que los milagros que Jesús realiza son como magia, obra del maligno, ¿verdad? Y Jesús tiene que explicarles, si yo perteneciera al reino de Satanás, pues estaría dividido el reino, y todo reino en sí dividido va al fracaso. Jesús ha venido para combatir el mal, no para ser parte de él. Pero es humilde, es pobre, y se hace obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
¿A quién en este mundo, en este tiempo, le cabe en su cabeza que el más poderoso, el Señor, el Rey, el Todopoderoso, no sea rico, ni jefe militar, ni sumo sacerdote? ¿A quién le cabe? Normalmente pensamos que el que tiene poder, tiene dinero, tiene autoridad, tiene servidores, ¿no? Y Jesús no. Y por eso a los discípulos, a los que quieran seguirlo, nos dice claramente: y ustedes, si no toman su cruz de cada día, no son dignos de mí. El que quiera venir conmigo, que tome su cruz de cada día y que me siga. ¿Está claro? Por eso, hermanos, estas cosas, ¿en qué cabeza caben? Normalmente nosotros queremos tener poder, saber, sentir, estar arriba o no. ¿A quién le gusta estar abajo? Levanten la mano a los que les gusta estar abajo. Pues no, ¿verdad? A mí tampoco. Pero Jesús nuestro Señor nos dice que el que quiera ser el primero entre todos, que se haga servidor de todos. El que quiera ser el mayor, que se ponga de veras a servir a todos como esclavo. Eso no nos cabe en la cabeza. Por eso cuando los discípulos van entendiendo, y cuando nosotros también vamos entendiendo, y hoy por ejemplo hay jóvenes hermosas que se van al monasterio y se dedican a orar y a trabajar para servir solamente a la gloria de Dios y a la oración por sus hermanos, estas cosas solamente con un corazón sencillo y humilde se pueden entender. Cuando alguien aquí, en lugar de hacer negocio con todo, de veras se preocupa por los demás y ayuda y sirve y orienta. Cuando hay autoridades civiles que en lugar de hacerse ricos, despojando de los presupuestos al pueblo porque no alcanza para nada, de veras se preocupan y se esfuerzan y transforman comunidades. Y hay buenos ejemplos. Hay muchos gobernantes que así lo hacen. ¿Por qué a unos les alcanza y a otros no? Porque unos aman a su pueblo y otros no. Y entonces, para poder amar de esa manera a su pueblo, si eres gobernante, si eres sacerdote, si eres profesionista, se necesita un corazón sencillo para entender estas cosas que Jesús nuestro Señor nos revela. El que quiera venir conmigo, que tome su cruz de cada día y que me siga. No se trata de que nosotros nos conformemos, por ejemplo, con la injusticia, que nos conformemos, dijéramos, con la pobreza. No. Pero sí se trata de que busquemos el progreso, el bien, la libertad y la justicia, pero por caminos de justicia y de paz. Y esto es más difícil. Esto es más difícil porque, ya ven, hasta en las luchas, los rudos se valen de todo. En cambio, los técnicos pues tienen que irse derechito con la regla, ¿no? Aquí la delincuencia organizada hace de todo. En cambio, la buena policía tiene que respetar los derechos humanos. Bueno, para entender todo esto, Jesús nos dice, hay que tener un corazón sencillo. Y miren cómo dice el Santo Evangelio, para no inventar. Claramente dice el Señor: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. La gente sencilla, la de corazón humilde, es la que puede entender estas cosas de Jesús y ser su discípulo. Porque el Padre, dice Jesús, ha puesto todas las cosas en mis manos, aunque no entre en cabalgadura de oro, no. Ha puesto todas las cosas en mis manos. Porque nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ustedes me ven pobre, descalzo, humilde, pero el Padre sabe quién soy y se los va a revelar a ustedes. Dice Jesús, nadie sabe
Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Por qué sabemos nosotros que Dios es nuestro Padre? ¿Quién nos lo dijo? ¿Quién? No los oigo. ¿A ustedes quién les dijo que son hijos de Dios? ¿A ustedes quién les dijo que Dios es su papá? Bueno, ya lo aprendieron en su casa, a lo mejor los abuelitos nos decían pide pan a papá Dios, ¿verdad? Los papás también ya nos enseñaron a confiar en Dios, pero el que nos dijo, Dios mi Padre es también vuestro Padre, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Jesús es el que nos revela que Dios tiene corazón para amar, que Dios tiene sabiduría para guiarnos, que Dios tiene el gran amor que hasta entrega a su Hijo para que nosotros tengamos vida. Y el Hijo de Dios entrega su vida para que nosotros participemos de la vida eterna. Esto nos lo ha revelado Jesús. Y hay que tener un corazón sencillo para entenderlo. Pidámosle entonces a Dios nuestro Señor que nosotros entendamos este mensaje de Jesús y lo vivamos todos los días. Porque Él mismo nos dice, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuáles son las cosas que nos agobian y nos fatigan el día de hoy? Muchas cosas materiales, pero sobre todo la falta de fe, la falta de esperanza, la falta de amor, sobre todo el caminar como en tinieblas en este mundo con tantos problemas y con tantos peligros. Bueno, ante estas situaciones vivimos muchas veces agobiados, desanimados, pero Jesús dice, vengan a mí. Y cuando Él nos dice, Dios mi Padre es también su Padre, entonces nos abre un panorama diferente. Y ante las situaciones adversas nos invita a luchar por caminos de justicia y de paz. No esperemos que todos nos lo den. Dice San Pablo, el que no trabaja, que no coma. Y hay gente de veras con muchas limitaciones y nos pone el ejemplo de trabajador, entusiasta y emprendedor. ¿Por qué nosotros no? Bueno, pues es lo que Jesús nuestro Señor nos enseña. Ay de ustedes si le hacemos caso o no le hacemos caso. Porque las cargas que llevamos en este mundo son demasiado pesadas. Pero en mí, dice Jesús, encontrarán descanso, porque mi yugo es suave, la ley del amor, y mi carga ligera, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Les anima? ¿Les entusiasma esta enseñanza de Jesús? Este mundo con tantos problemas, ¿nosotros lo podemos cambiar con la ayuda de Dios? Bueno, pues hay que ponernos las pilas, ¿no?